Shalom. Como siempre, quiero empezar diciendo toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Hakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de Molino. Saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Soy el hermano Amno Wala, aquí en el campo de Los Ángeles. Y aquí estoy con otra lección. Lo que esta lección va a ser basada en Isaías 34 y 4. Ok, y el título de este video va a ser ¿Los profetas vieron una guerra nuclear? Ok, so una profecía futura en términos antiguos. Ok, deja agarrar la escritura primero. Dice Isaías 34 y 4. Dice de la Reina Valera: y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. ¿Ok? So, esta es una profecía futura en términos antiguos. ¿Ok? Ahora cuando entramos en las profecías nos tenemos que acordar ciertas cosas, especialmente eventos futuros. ¿Ok? Los profetas nomás pudieron describir esos eventos futuros en la terminología que tenían en esos días. Y por eso no vas a ver palabras en las escrituras como misiles nucleares, ¿ok? Destrucción nuclear, cabezas armadas, ¿ok? No vas a ver palabras como América, ¿ok? Porque esas palabras no existían en esos tiempos, ¿ok? No vas a ver términos en la Biblia porque no existían esos términos o ese lenguaje en esos tiempos. ¿Ok? Pero los profetas miraron visiones del futuro. ¿Ok? Como en el libro de Daniel, capítulo 7. ¿Ok? Dice, y 9, dice, contemplé hasta que los tronos fueron derribados. ¿Ok? ¿Qué fue lo que miró? ¿Ok? Él miró grandes imperios colapsando, siendo derribados, y Yahweh Shai siendo establecido. ¿Ok? Esos son eventos futuros. ¿Ok? ¿Y qué derribaría al, al imperio moderno? ¿Ok? Eso sería el juicio de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. ¿Ok? Que es la segunda muerte. Porque la primera muerte fue por medio de agua. ¿Ok? Este mundo en que vivimos hoy en día va a ser aniquilado por medio de fuego. ¿Ok? Y esta vez no va... Um, ok, y esta vez no va a ser una repetición de lo que pasó en el diluvio. ¿Ok? Cuando se trata de que todo fue destruido menos Noé y su familia. ¿Ok? Fueron 8 almas y los animales que estuvieron en el arca. ¿Ok? Y los pescados en el mar, obviamente. ¿Ok? Ok, esta vez todos los grandes imperios mundiales, ok, van a ser derribados después que América, Babilonia, sea destruida. Ok, porque todas las naciones alrededor del mundo está conectado a América de una forma u otra. ¿Ok? Entonces no vas a leer términos modernos en escritos antiguos. ¿Ok? Porque cuando fue traducido no tenían estos términos nuevos. ¿Ok? Fueron escritos y descritos en sus tiempos, no los tiempos de hoy. ¿Ok? So vamos a leer Isaías 34 y 4. Ok, aquí está. Pero vamos a mirar este video al mismo tiempo. Irá. Que yo lo voy a leer de mi parte. Dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Ok, eso está hablando de los misiles nucleares que van a formar una nube
como un hongo, ¿ok? Y después se habla de, radiación nuclear después que peguen los misiles y forman esa pared de fuego, ¿ok? Va a venir la radiación y muchos van a morir a causa de eso también. Ok, dice, y todos los ejércitos de los cielos disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. Ok, cuando tú miras un pergamino gigante que se enrolla, esos eran los libros antiguos. Ahora cuando miras a un hongo nuclear, hoy en día se mira como un pergamino gigante siendo enrollado desde el piso para arriba, como podemos ver ahorita en la pantalla. Ok, ok, básicamente es un pergamino gigante. Esa es la mejor descripción que Isaías pudo dar en ese tiempo. Ok, y igual cuando lo miró Juan, el revelador, ok, cuando lees Apocalipsis 6, él lo describió básicamente de la misma manera, porque eso fue lo que miró. Ahora igual leer Isaías 6 y 13 bien rápido, pero nomás la voy a leer, ok, dice, entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo, ok, ahora estamos en Apocalipsis 6 y 14. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. ¿Ok? No quedó absolutamente nada. ¿Ok? Aniquilación. ¿Ok? Destrucción por completo. ¿Ok? Ahora mirando esto, Apocalipsis 6, 13 y 14. ¿Ok? El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. ¿Ok? Así que se puede decir que los profetas vieron la tecnología moderna. ¿Ok? Miraron el futuro y la destrucción y de la manera que vino, pero no dieron la terminología que se usa hoy en día. ¿Ok? Algunas personas son más descriptivas y otros más breves cuando se trata de describir algo. ¿Ok? Y usan la terminología que tenían en sus tiempos. ¿Ok? Y algunos eran un poco más elocuentes que otros cuando se trataba de escribir lo que miraron. ¿Ok? El estilo de los escritos era diferente al de los demás. ¿Ok? Y el apóstol Ryan Blab y el apóstol Tahar hicieron dos videos hablando de este tema, Apostle Tahar entró en una conversación que tuvo con ChatGPT, ¿ok? Y Apostle Ramlab, y digo, Apostle Tahar estaba teniendo esa conversación, pero él sacó la escritura Zacarías 14 y 12, ¿ok? Si no me equivoqué, ¿ok? Pero Apostle Ramlab tuvo una conversación con ChatGPT sobre Isaías 34 y 4, ¿ok? Y que si está hablando de una nube de hongo. Ok, aquí la tengo, pero deja ver. So aquí dice, en el libro de Isaías 34 está hablando de nube de hongo. Y aquí está la escritura. Dice, este versículo no está hablando literalmente de una nube, solo que de una nube en forma de hongo. ¿Y cómo que no? ¿Cómo saben ellos? ¿Ok? Dice, como las que se asocian con explosiones nucleares modernos. ¿Ok? Pero sí fue. Está hablando de una nube en forma de un hongo. ¿Ok? Está hablando una misil nuclear. ¿Ok? Pero la describieron en una forma digo, lo describieron
en el término que ellos mejor pudieron en esos tiempos. Ok, eso fue lo que andaban describiendo. Pero ChatGPT, ¿cómo vas a ver ChatGPT esto? Ok, dice, sin embargo, te explico porque algunos piensan que puede tener una conexión simbólica. Ok, dice contexto del pasaje. Isaías 34 es una profecía sobre el juicio de Dios contra las naciones, en particular contra Edom, y por extensión representa el juicio final y el fin de los tiempos en la visión profética. El lenguaje es altamente poético y apocalíptico, ¿ok? Usando imágenes fuertes para describir la destrucción total y el caos, ¿ok? Aquí iba a sacar. Ok, porque sí fue algo apocalipto, ok, como dice aquí, ok, pero fue algo literal, ok, y con eso vamos a agarrar segundo de Pedro, capítulo 3 y 7 bien rápido. Dice, porque todos los profetas miraron la misma visión, nomás la escribieron en la mejor forma que ellos pudieron en sus tiempos, en el lenguaje antiguo. Ok, eso dice Apocalipsis 3, digo, segundo Pedro 3 y 7. Pero así misma palabra, por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día de juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok, hay que brincar al 10. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. ¿Ok? Por eso cuando lees Isaías 2 y 20 y 21 y Apocalipsis 6 y 13 y hasta 17, ok, también Lucas 23 y 30, ok, Yahweh Shai cotea Oseas, ok, 18, ok, en estas escrituras. Habla en cómo los solites se esconderán en búnkeres para esconderse de la ira de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, ok, y de este juicio divino, ok. ¿Por qué crees que esos hombres, los élites, crearon búnkeres? Porque ellos saben que algo viene, ¿ok? Y están tan orgullosos, ¿ok? Pero esas son las cosas que los profetas miraron, porque como dicen las escrituras, cuando entras en que- Amos 3 y 7, ¿qué dice aquí? Dice, de la NTV, de hecho el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas, ¿ok? Um, ¿Ok? Y todo lo que se está viendo hoy en día son cosas que los profetas miraron en el pasado, ¿ok? Y lo describieron la mejor forma que pudieron, ¿ok? Usando la terminología de esos días, ¿ok? Así como si yo escribo algo hoy en el lenguaje de hoy y alguien en 1000 años lo lee, ellos tal vez no van a entender el lenguaje o los términos de estos días, ¿ok? So, ya leí esto. ¿Qué pasó aquí con esto? Hay que regresar a... Oh, estamos ChatGPT. ¿Dónde estábamos? Ok, dice... Ok, contexto del pasaje. Dice, Isaías 34 es una profecía sobre el juicio de Dios contra las naciones, en particular contra Edom. Y por extensión, ok, ya leí esto, dice, ¿qué significa el ejército de los cielos se disolverá?
En la Biblia, el ejército de los cielos puede referirse a las estrellas, planetas, cuerpos celestes, como en Deuteronomio 4 y 19, o simbólicamente a los poderes espirituales o fuerzas del mundo. Ok, cuando dice que los cielos se enrollarán como un libro, es una imagen de cataclismo cósmico. También aparece en Apocalipsis 6 y 14 con lenguaje casi idéntico. Ok, no pienso que hayamos leído ese, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a sacar. Déjame ver. No lo tengo aquí escrito, pero hay que agarrarlo, bro. Ok, ya estamos aquí. Apocalipsis 6. ¿Qué dijo? 6 y 14. Dice, el cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. ¿Ok? Cuadra perfecto con Isaías 34. Ok, so ahora hay que entrar aquí. Dice, y entonces, ¿por qué algunos lo comparan con una nube de hongo? Porque una explosión nuclear sí puede oscurecer el cielo, los cielos, emitir un resplandor que hace temblar la tierra. Ok, como dice, se me hace en Isaías que la tierra va a tambalear como un borracho. Ok, aquí mira, Isaías 24 y 20 dice, la tierra temblará como un borracho y se vendrá abajo como frágil choza. Pesa tanto el pecado de la gente que la tierra caerá y no volverá a levantarse. Ok, ese día Yahweh Hashem Yashai castigará a los que gobiernan con maldad en el cielo y en la tierra. Los meterá en el calabozo, los tendrá encarcelados y al final los castigará. Ok, esa es la TLA, pero a ver cómo dice la NTV. Dice destrucción de la tierra. Ok, la NTV dice la tierra se tambalea como un borracho. Mira, la destrucción cae de los cielos como la lluvia. Tiemblan los cimientos de la tierra. La tierra se ha hecho pedazos, se ha derrumbado por completo, se sacude con violencia. La tierra se tambalea como un borracho, tiembla como una carpa en medio de una tormenta. Cae para no volver a levantarse, porque es muy pesado la culpa de su rebelión. ¿Ok? Ese era el punto que quería sacar ahí. Hay que regresar aquí. Um, emitir un resplandor que hace temblar la tierra, generar destrucción repentina desde el cielo, como el caer del ejército, Khan, producir una nube en forma de un hongo que sube y luego se enrolla. Alright? Dice, aunque nada en Isaías 34 y 4 habla específicamente de armas nucleares, ¿ok? Algunas personas modernas, especialmente con una interpretación más futurista y conspirativa de la profecía, han visto similitudes visuales o simbólicos entre este tipo de lenguaje profético y lo que ocurre en una detonación nuclear. ¿Ok? Y Esaú ha mirado la devastación que deja una bomba nuclear. ¿Ok? Y cómo se enrolla como un pergamino gigante, como una nube de hongo. ¿Ok? Y nube de hongo es un término moderno. ¿Ok? Isaías lo describió como de esta forma también Juan, hablando de un pergamino gigante que se enrolla.
¿ok? Porque ellos entendían y cuando lo miraron, la única cosa que tenían para describirlo fue un gran pergamino, pero lo vio y es algo que va a ocurrir, es una profecía, ¿ok? Porque a veces lees algo en las escrituras y es simbólico, así como cuando lees de la mujer en Apocalipsis 12, ¿ok? Eso es simbólico para la nación de Israel. Cuando lees Apocalipsis y de la gran ramera, está hablando de América. Pero cuando lees de Isaías 34 y 4, okay, Apocalipsis 6 y 14, está hablando de cosas que realmente van a suceder. Pero fueron descritos en terminologías de esos tiempos. Entonces cuando lees sin entender, no vas a saber de lo que está hablando porque estamos en tiempos modernos. ¿Ok? Pero puedes ver cuando hay una explosión nuclear y cuando esa fuerza se levanta, se mira como lo que se llama una nube de hongo. Y te deja entender por qué los profetas lo mencionaron de la forma de que es un gran pergamino. ¿Ok? Debido al movimiento por el que pasa. ¿Ok? Que es lo mismo cuando pasa una explosión. ¿Ok? Y eso es el futuro de este imperio. ¿Ok? De América, que Babilonia. Ok, so esto va a ser la primera parte. Vamos a regresar en Isaías 54 y 16 y seguirle con este tema, ok, porque ChatGPT habló de otras cosas, y hasta ChatGPT entiende esto, pero, con esto espero que fueron edificados. Esta va a ser la primera parte ah, y vamos a continuar con la segunda parte de esta lección. Como siempre, quiero terminar diciendo toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rahakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino. Saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Shalom.